Muy bien, este tema a mí me fascina mucho porque vamos a hablar de arte urbano. El arte urbano recogido como tal y puesto en valor, ¿no? Y quizá quien define ese arte es hoy Elliot Tupac. Elliot está con nosotros esta mañana. Gracias, Elliot, por venir. Muy buenos días. Además, Elliot pues tiene un trabajo de primerísimo nivel reconocido. Acaba de estar en París. Pero recoges, Elliot, una expresión cultural que te lo decía antes de entrar al aire. Cuando yo era niño, la tomaba o la veía como, o así era vista, como muy marginal. Ese trazo que te distingue, el trazo urbano, era solo para promocionar conciertos en la Carpa Grau. Era solamente para promocionar a Vico y su grupo Caricia, a Chacalón, a los Chapis. Y poco a poco se ha ido abriendo con la propia apertura del Perú o de Lima. Y hoy quizá tu arte define en buena cuenta lo que somos. Es la mistura de lo que somos. Y vas a llegar por primera vez a la Galería Índigo. Eso hace 35 años hubiera sido impensable. Seguro, Jaime, muchas gracias por la invitación. Sí, definitivamente hay una historia muy larga, diría yo, detrás de todo esto. Claro, si uno evoca justamente esos tiempos donde el cartel tenía una connotación básicamente periférica y en esa misma condición peyorativa, porque venía del barrio, venía de promover eventos populares, musicales, como la chicha puntualmente, y eso tuvo un estigma muy fuerte, digamos, dentro de esta periferia limeña, del cual yo provengo, efectivamente. Y curiosamente creo que resume esa historia también cuando yo estudiaba comunicaciones en la San Martín, año 97, y mis amigos me preguntaban en su curiosidad qué hacía yo o qué hacían mis papás, y les decía que parte del trabajo de mi padre estaba vinculado a desarrollar carteles, y claramente en ese momento para mis compañeros era una cosa incómoda percibir la idea de que uno trabajaba carteles. Y curiosamente a esa época a mí me encantaba hacer los carteles porque no solamente era el hecho de comunicar una actividad musical, sino trabajar sobre formas, y básicamente a mí me ha gustado el diseño y la pintura desde muy niño. Claro, pero esa anécdota en la universidad, como la cuentas, es que éramos así, ¿no? O sea, lo veíamos de esa manera. Los carteles que en nuestra plataforma de televisión estamos viendo cómo es parte del proceso de Elliot, y fíjense ustedes, es un arte maravilloso, es en buena cuenta lo que nos hace. Nosotros somos, Elliot, lo que son tus carteles. Eso es algo muy, muy rico y muy interesante de destacar. Y me permito decir más, que con la anécdota que has contado de la universidad, mira tú, ahora llegas a San Isidro. Sí, fíjate, son las vueltas de la vida, por supuesto. En todo caso, nunca tuve un afán revanchista en absoluto, todo lo contrario. Yo pensé que justamente la comunicación con las letras era un medio importante para justamente unificar o crear puentes. Entonces, efectivamente, a raíz de esa anécdota, yo me planteé la idea de no ni siquiera la palabra reivindicar, pero sí dignificar el oficio del cartel. Y eso me generó un compromiso importante, no solamente conmigo, sino con la gente detrás que trabaja los carteles. Y es por eso que yo, acabando la universidad, me dediqué exclusivamente a trabajar, digamos, ese beneficio visual que generaba el cartel chicha. El cartel chicha, te hablaba de la anécdota de niño, que yo veía los carteles de los conciertos que venían, de Chacalón, de Vico, de los Chapis. Iban muchas veces en las esquinas, por ejemplo, en La Victoria y en el Cercado de Lima, no necesariamente en el centro histórico, porque no, pues era marginal. Claro. Después se fue colocando, pero era más para el lado de Barrios Altos, el lado del Mercado Central, donde donde se congregaba la gente migrante, el peruano migrante, en el Agustino, por ejemplo. Sí, ¿no? Claro, efectivamente lo que tú cuentas, sí, para no irnos tan atrás, cuando sucede en el centro de Lima, los eventos populares, básicamente como mencionas Chacalón, Chapis y lo que deriva de todo esto, los locales
no oficiales que existían para los conciertos eran lo que eran las playas de estacionamiento. Así es. Por eso, de tal razón que se llamaba como la Pista Lampa, Pista Bancay, estacionamiento tal, o sea, y ahí apareció justamente como los espacios también donde se colocaban en las esquinas los carteles, con cierta austeridad, por supuesto, porque los formatos eran muy pequeños para instalarlos dentro del centro de Lima. Pero tenía un formato. Sí, estaba claro. la fecha por acá, estaba el grupo anunciado acá, y había toda una composición. O sea, había una estructura, Sí. ¿no?, de los carteles. Eso yo, si algo debo rescatar del trabajo de mi padre, es justamente, mi papá también fue comunicador social y una de las cosas de la comunicación que extrajo y lo hizo una reducción bastante importante es la comunicación en el sentido del cómo, cuándo, dónde. O sea, cosas básicas en comunicación, claro. pero que antes no necesariamente en el cartel se desarrollaba. O sea, el cliente llegaba con cualquier texto y el hacedor de carteles hacía. En cambio, mi papá trató de reducir eso al máximo y creo que es un poco el valor puntual del cartel chicha, ¿no? La concisión. ¿Y qué llevas entonces a Índigo? ¿Qué vas a mostrar en Índigo? Mira, justamente en Índigo, cuando se me convoca, me queda claro de que la intención o la primera idea que tenían era que yo tenía que mostrar las letras, que habitualmente las hago. Hace una semana vengo justamente de París exponiendo, dejando una muestra hasta el 19, y que sí, efectivamente evoca todo lo que es la cartelería y la comunicación de arte urbano que hago. Pero esta de Índigo puntualmente es una muestra muy particular porque no son letras, sino son geometrías detrás de aquello. Cuando la gente ve las letras, básicamente ve los colores, ve el mensaje, pero hay un detrás que es como la arquitectura de la letra. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa exposición estoy trabajando cosas muy abstractas, básicamente. ¿Ah, y sí, y la gente, yo tenía cierta angustia, por supuesto, porque uno que trabaja para el espacio público definitivamente siempre está a consideración de la expectación y la opinión de la gente. Claro. Y el día de la inauguración creo que quedé conforme porque mucha de la gente lograron entender justamente esa pequeña fractura, porque digo pequeña porque al final cuando les explico que en realidad la letra es una composición arquitectónica, porque hay que entender que la forma, la contraforma, el peso, el equilibrio y todo eso, lo van entendiendo y justamente esa abstracción o esa sublimación de las formas. ¿Y por qué no se entiende así a primeras? Porque claramente siempre se asoció al tema de la periferia, de lo popular. Ajá. Y creo que justamente mi trabajo... Pero de ahí proviene, ¿no? No, pero por supuesto. Fíjate que el trabajo como se ha desarrollado me ha permitido estar en distintos ámbitos, digamos, de la comunicación o de la academia, ¿no? Desde la sociología, antropología, del diseño gráfico, del arte urbano, Claro. el arte, finalmente. Entonces, yo me puedo sentir cómodo y tranquilo de que ese trabajo de taller y de calle me ha permitido desarrollar un abanico amplio, digamos, en comunicación. Magnífico, magnífico. El gran Helio Tupac con nosotros, artista plástico nacional, a propósito de la exposición de sus muestras artísticas más importantes en la Galería Índigo, a propósito de su aniversario número 15. Hasta la próxima, Helio. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Son las 8:48. Vamos a una brevísima pausa y regresamos con más en Ampliación de Noticias.